Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida. Les damos la bienvenida al 10º capítulo de Tomando Conciencia, que es el último de esta primera temporada, de este podcast de astronomía que fue creado por el Instituto Milenio de Astrofísica +. Estamos como siempre muy felices de armar este living virtual en Santiago de Chile, donde los invitamos a servirse su bebestible favorito y acompañarnos en una hora de conversación sobre ciencia. Mi nombre es Macarena Estrella Pacheco, soy la encargada de divulgación y comunicaciones del MAS, y sentados virtualmente junto a mí están la astrónoma y subdirectora del MAS, Manuela Zocali. Hola, Manu. Hola a todos. Y también están los astrónomos Álvaro Rojas Arriagada y Rodrigo Contreras Ramos. Hola. Bueno, por ser el último capítulo de esta temporada, y ojo que dije de esta temporada, así que la idea es que nos extrañen un rato y que se pongan al día con los capítulos que no han escuchado, que son 10. Este es el 10º. Yo quiero celebrar, así que me serví una copa de espumante esta vez para darle su toque final a esta temporada. Y obviamente quiero saber con qué están tomando conciencia ustedes, así que le voy a preguntar a Manu, a Rodrigo y a Álvaro, pero al mismo tiempo les quiero preguntar de qué vamos a conversar en este capítulo 10. Así que denme una pildorita, como se dice acá en Chile, sobre estos temas. Yo estoy con una cervecita para intentar relajarme, ya que mi tema es uno que me calienta. Sí. A ver. Voy a hablar de mujeres en ciencia hoy. Mujeres en ciencia. Con Wow. eso. Un tema muy importante y muy actual también. Que es importante reflexionar sobre eso. ¿Y a quién sigue? Hoy día estoy con un mate, tratando ya de reactivar, digamos, las neuronas para el resto del día. Y les voy a hablar sobre, un poco a propósito de las noticias de contingencia de algo que está pasando en estos momentos en las Islas Canarias, les quiero hablar del lugar con mayor actividad volcánica del sistema solar. Rodrigo, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué estás tomando les cuento conciencia? primero, sí, lo que estoy tomando. Claro, como este es nuestro último también episodio, también estoy celebrando veranito, así que me estoy tomando un Campari tónica, que me gusta mucho, y además por su color lo elegí también. Porque hoy día les vengo a hablar de marcianos. Bueno, los marcianos uno los piensa que son verdes, pero vienen del planeta rojo, así que por eso elegí mi dragón rojo. Pero no le voy a hablar de los típicos marcianos verdes que viajan a la Tierra en naves con forma de plato, sino que de la posibilidad de que los marcianos seamos nosotros mismos. ¿Chan? Chuta, chan. Eso. Ya, entonces empecemos con los volcanes. Álvaro, cuéntanos y profundiza esa información que nos diste así como cortita. Dale. Sí, bueno, esto parte de mirar lo que ha estado sucediendo en las últimas varias semanas en la isla de La Palma, en España, en las Islas Canarias, que hay un volcán que está en erupción desde el 19 de septiembre. O sea, lleva bastantes días, bastantes semanas ahí lanzando material y dándonos noticias que incluso acá en Chile se ven bastante seguido. Y esto me hizo acordar de que, bueno, nuestro sistema solar es una región que rodea el Sol llena de planetas, y muchos de esos planetas o varios objetos en torno al sistema solar también tienen, algunos de ellos, actividad geológica como la Tierra. Y hay un objeto en particular que es el que podríamos decir que es el orbe, digamos, el cuerpo que es geológicamente más activo de todos. Y no es la Tierra. No es la Tierra. Parece lo que nos parece sugerir las noticias. El objeto en cuestión se llama Io y es uno de los satélites naturales de Júpiter. De hecho, bueno, Júpiter tiene 79 satélites, es el planeta más masivo del sistema solar, tiene un montón de satélites. La mayoría de ellos son bastante pequeños, pero hay 4 de ellos que son realmente importantes en tamaño. Tanto así que el más grande de los satélites de Júpiter, llamado Ganímedes, es incluso más grande que Mercurio. O sea, una de las lunas de Júpiter es más grande que uno de los planetas del sistema solar, para que nos hagamos una idea del entorno del que estamos hablando. Y otro de los satélites, de hecho el más interno de ellos, es el que se llama justamente Io. Es el más cercano, digamos, de estos 4 satélites grandes que son Io, Europa, Ganímedes y Calixto, que de hecho son los 4 que descubrió Galileo cuando por primera vez puso su telescopio a mirar hacia Júpiter, y él observó estos 4 puntitos que de hecho revolucionaron nuestra visión del universo al ser prueba de que había un segundo centro de giro. Bueno, esa es otra historia que hemos hablado antes, pero estos satélites los conocemos desde bastante tiempo. Y el más cercano de ellos entonces Io, que está un poquito más lejos de lo que la Luna está de la Tierra.
pero Io está cerca, bastante cerca, entonces, del planeta más grande del sistema solar. Entonces, con una masa enorme que ejerce una atracción gravitacional, una influencia sobre su entorno que es súper grande. Cuando uno, digamos, se pudiera uno acercar a Io o pararse, de hecho, en la superficie, uno vería que Júpiter en el cielo se ve súper grande. O sea, estaríamos tan cerca de Júpiter, y Júpiter además es tan grande, que en el cielo veríamos a Júpiter unas 37 veces más grande de lo que nosotros vemos la Luna desde la Tierra. O sea, sería realmente impresionante estar ahí parado en la superficie de Io. Si además nos quedamos unos minutitos, otra cosa nos llamaría la atención. Quizás después de algunas horas nos daríamos cuenta que Júpiter no se mueve en el cielo. Estaríamos parados en la superficie de Io y veríamos que Júpiter está ahí donde mismo. Y 6 horas después, ahí donde mismo. Y en 6 horas después de eso, seguiría ahí. Y lo que pasa es que este satélite ha sufrido algo que también sufrió la Luna con respecto a nosotros, que es lo que se llama el acoplamiento por fuerzas de marea. Las interacciones gravitacionales entre Júpiter e Io han hecho que Io se demore lo mismo en dar una vuelta en torno a Júpiter que en dar una vuelta en torno a sí mismo. Por lo tanto, siempre hay una cara que está mirando hacia Júpiter, permanentemente. Perfecto, Si que es lo que pasa como con nuestra Luna, que siempre vemos justamente, la misma cara. Justamente, en el caso de la Tierra-Luna también pasó lo mismo y también estábamos acoplados gravitacionalmente, tal como en el caso de Io. Y bueno, además se demora bastante poco, en 42 horas Io da la vuelta y entonces está ahí sincronizado con su movimiento de rotación. Pero además si observamos más en detalle estos otros satélites, entonces teníamos Io, después Europa y Ganímedes, nos vamos a dar cuenta que además ellos hacen una danza, digamos, al orbitar en torno a Júpiter que es bastante coordinada, están bastante sincronizados. Porque mientras Io da 4 vueltas en torno a Júpiter, resulta que Europa, que es el que sigue hacia afuera, da vuelta 2 veces. Y el Ganímedes, que es el que está un poquito más afuera, da vuelta 1 vez por cada 4 que daba Io. Entonces están sincronizados y eso también es efecto de perturbaciones gravitacionales mutuas que se han ejercido a través de la historia. Y a eso también le damos un nombre, se llama resonancias orbitales. Entonces estos 4 satélites danzan sincronizadamente en torno a Júpiter. Y eso entonces significa, en un detalle un poquito más sutil, en un aspecto más fino, que los empujones gravitacionales que se pegan entre estos 3 satélites son periódicos y son constantes, y han sido constantes por millones de años. Y ellos entonces fuerzan a que la órbita de Io en torno a Júpiter sea más alargada de lo que sería si no estuvieran estos compañeros. Entonces tenemos una lunita, que es bastante grande, más o menos del porte de nuestra luna, en torno a un planeta enorme, que está acoplada gravitacionalmente en términos de su rotación, pero que además los otros 2 satélites lo hacen orbitar en torno a Júpiter en una órbita que es más alargada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que Júpiter, al igual que lo que hace la Tierra con la Luna y la Luna con la Tierra, ejerce lo que se llaman fuerzas de marea gravitacionales. En el fondo es que si yo tengo un objeto que no es un punto, sino una esfera muy grande, lo que voy a sentir es que si estoy en presencia del campo gravitacional de otro objeto, este se va a deformar un poquito. Es justamente lo que pasa, por ejemplo, con la influencia gravitacional de la Luna sobre la Tierra, que hace que la Tierra se deforme un poquito y que los mares se deformen un poquito. Y eso es lo que produce lo que llamamos coloquialmente las mareas, que de repente sube el nivel del agua o baja. Oye, Álvaro, ¿esto podría significar que nuestros pies sienten más atracción que nuestra cabeza, por ejemplo? Así como llevándolo al extremo. Si uno quisiera sacar el cálculo por curiosidad, técnicamente sí, porque técnicamente mi cabeza está un poquito más cerca del centro de la Luna que mis pies, pero la diferencia en fuerza, si yo las calculara, es muy, muy mínima, por lo tanto cualquier cosa influye más que eso. Pero para el porte de un planeta entero, sí ya es muy diferente estar de un lado que del otro. Entonces se produce en forma neta una especie de estiramiento. Y esto es justamente lo que le pasa a Io, que entonces da vuelta a Júpiter de forma elíptica, es decir, se acerca y se aleja a Júpiter periódicamente, y además está sometido a estas fuerzas de marea que lo deforman. Pero entonces esta deformación no es todo el tiempo hacia un mismo lado, sino que cuando se aleja y se acerca, se va deformando para distintos lados. ¿Cuánto se deforma? Bueno, más o menos unos 100 metros. Que uno dice, bueno, este es un objeto que es casi del porte de la Luna y que se deforme 100 metros no debería importar mucho. Pero imagínate todo un sistema o todo un orbe, como el caso de ellos, deformándose por 100 metros cada 42 horas, para arriba, para abajo, oscilando. Claro, yo me imagino cuando uno agarra esas pelotas de goma y como que las tira, las aplastan, las aprieta y se empiezan a calentar, no sé, algo así. Justamente, y ese es el punto importante, que al estar Io constantemente deformándose, 100 metros para adelante, 100 metros para atrás, hay una cantidad de energía enorme que se está disipando internamente en el planeta en forma de roce, porque finalmente, como dice Rodrigo, o otro ejemplo, cuando uno pesca un lápiz, no sé, o un clip y lo empieza a doblar,
se calienta en la parte donde se está doblando, y eso es porque estoy transformando energía mecánica de mis manos en calor, en energía térmica. Y lo que pasa con Io por esta deformación de más o menos 100 metros es que finalmente hay un calentamiento por mareas, que significa que hay una enorme cantidad de calor que se genera al interior de Io solamente por la torsión que le hace Júpiter continuamente. Y eso significa que probablemente la mayor parte del interior de Io está fundido. Y Io, como planetita, ¿no? Como satélite, es bastante parecido a los planetas rocosos, está hecho de rocas y metales, que no es lo común en las zonas externas del sistema solar, donde la mayoría de los objetos son más bien de hielo de agua, de amoníaco. Este es sólido, es como un planeta realmente que se está distorsionando y calentando muchísimo. Y esto significa entonces que desde Io, desde la parte interna de Io, emerge una cantidad de energía tan grande que significa que tiene una actividad volcánica súper exagerada, y de hecho hace que Io esté totalmente cubierto de volcanes. Y son cientos de volcanes. De hecho, en la Tierra, por ejemplo, se sabe que hay alrededor de, 1.300 volcanes que son potencialmente activos. Y 500 de ellos alguna vez han hecho erupción durante la historia del planeta. En Io siempre tenemos más de un volcán haciendo erupción al mismo tiempo, siempre. Entonces son cientos de volcanes y además están continuamente liberando material. Por lo tanto, es sin lugar a dudas el objeto y el sitio del sistema solar más activo geológicamente. No, nos vamos a ir a Io entonces. De hecho, bueno, no es un buen lugar. No es un buen lugar porque además es una superficie que se renueva constantemente. O sea, si uno mira Io, además no hay cráteres de impacto porque está continuamente siendo bañado por la lava, porque en el fondo es literalmente magma, igual que los volcanes de la Tierra, que está saliendo por aquí y por allá continuamente. De hecho, se han observado por observaciones de satélites flujos de lava, se han observado las erupciones mismas. Y de hecho yo los invito a que busquen en internet las imágenes de la sonda New Horizons, que cuando pasó por Io, pasó por Júpiter en su camino hacia Plutón, observó uno de los volcanes de Io haciendo una erupción que tenía como 300 kilómetros de altura. Y como Io no tiene atmósfera, el material que salía subía y bajaba como pequeños proyectiles en trayectorias parabólicas, y se armaba una especie como de paraguas, de puro material que estaba lloviendo con una altura de 300 y tantos kilómetros de altura. Así que la superficie de Io está cubierta de material, cubierta de azufre, cubierta de hielo, de dióxido de azufre, o sea, es un lugar... El infierno. Yo iba a decir lo mismo, es como el infierno, Io. Quizás para redondear y terminar con esto es, claro, Io, como decimos, es un lugar que nos suena, así como les he contado, bastante infernal, y de hecho se libera un montón de material todo el tiempo, hay erupciones todo el tiempo, y está muy caliente todo el tiempo. Hay lagunas de lava, que es por donde explota, que están tan calientes como más de 1000 grados, igual que en la Tierra. Sin embargo, Io está tan lejos del Sol que su temperatura superficial es como de menos 130 grados. Así que estar ahí sería una combinación entre el infierno más frío y el infierno más caliente, digamos, en el mismo sitio. Y todo producido por la gravedad, ¿no? Por cómo se distorsiona este satélite por la acción de Júpiter, por darle vueltas de la manera que les conté. Wow. Heavy. Pero igual. Entonces, definitivamente no nos vamos a ir a Io. Quedémonos con Europa nomás, que dicen que es un lugar habitable, entre comillas, ¿no? Que está un ¿Viste? poquito más Claro. alejado, y Claro. de hecho es el que se supone que tiene un océano líquido bajo su superficie. Claro. Y la razón por qué ese océano está líquido también son estas mismas fuerzas de marea, que son un poquito menos intensas en Europa, entonces genera calor el suficiente para mantener esa agua líquida, pero no tanto como para volverlo un lugar tan inhóspito como Io. Sí. Ni invernistas ni veranistas están invitados a Io, entonces. No hay cómo darle el gusto, así que mejor no nos vamos para esa lunita de ese planeta. Así que, oye, Álvaro, qué interesante. En realidad es muy interesante ver cómo funciona la geología en otros planetas, en este caso lunas, satélites del sistema solar, y que no somos, entre comillas, tan distintos a otros objetos del sistema solar, que todos, como tú nos has dicho en otros capítulos, venimos de donde mismo. Entonces hay mucha similitud en todo esto, en todos los objetos que los forman. Nos quedamos con esa imagen de Io, entonces les podemos dejar el link que mencionó Álvaro en nuestra página web, Para que puedan ver las astrofísicamás.cl. descripciones directamente. Claro, para que no tengan que buscarla, sino que se la dejamos directamente, así que la pueden ver ahí. Yo tengo el dedo constantemente levantado porque me lo cerré en la puerta del auto, así que no lo puedo doblar. Pero no, Por eso creo que quieres decir algo, pero en realidad no. Es cierto. De más. Pucha, Manu. Entonces, sabiendo que Manu no quiere decir nada, vamos a invitar a Rodrigo entonces que nos hable de esto que nos decía. Dale. ¿Somos marcianos? Un ¿Cómo lugar un es poquito eso? más amable que...
Ya, pues ahora les cuento de también con lo que cerró Álvaro, las posibilidades de, digamos, vida en estos lugares que están lejos de la Tierra. Entonces les voy a empezar contando sobre Marte y contándoles que Marte y la Tierra se crearon en el mismo momento, más o menos, en el mismo momento hace unos 4.600 millones de años atrás. La diferencia es que el planeta Tierra hoy rebosa de vida, ¿cierto? Ya lo sabemos claramente nosotros que estamos aquí. Pero Marte se muestra como un planeta desértico e inhóspito, con una atmósfera que tiene un contenido de un 96% de dióxido de carbono, así que es completamente irrespirable. Pero la falta de oxígeno es un detalle en Marte en realidad. Las temperaturas tampoco son muy ricas que digamos, porque recordemos que Marte está como 1,5 veces más alejado del Sol que la Tierra, y esto significa que le llega algo así como la mitad de la luz del Sol que la que nos llega a nosotros. Así que recibe menos, pero además la atmósfera es súper tenue, la atmósfera es como 1/100º de la atmósfera de la Tierra, así que le cuesta mucho atrapar el calor a la atmósfera de Marte, y esto produce cambios drásticos en la temperatura. Por ejemplo, en un día de verano la temperatura puede llegar a unos 20 grados, lo cual es agradable, pero esa misma noche podría descender fácilmente hasta los menos 70, así que igual es complicado estar allá, irse para el verano allá. Y una curiosidad que vi por ahí sobre esto, todos sabemos que a mayor altura la temperatura baja, ¿cierto? A mayor altura, menor temperatura. Pero en Marte es súper drástico esto. De hecho, si alguien estuviera parado en el ecuador marciano, sentiría que sus pies están a 20 grados, pero su cabeza estaría a 0. Imagínense, o sea, sería como estar con verano en los pies y con un invierno en la cabeza. O sea, habría como que estar, yo me imaginaba la pinta de alguien que va para allá como con chala y con gorro de lana. Así, esa sería la pinta en Marte para estos días. Y bueno, eso pasa allá. Bueno, Marte tampoco tiene un campo magnético importante, digamos, para proteger a quienes vayan allá de la radiación dañina del Sol, ni de las partículas provenientes de distintas partes del cosmos, y la baja densidad, como les decía, de la atmósfera tampoco es suficiente para protegernos de las toneladas de roca que caen allá día a día sobre su superficie. En la Tierra nos divertimos con estos granitos, ¿cierto?, que vienen de afuera y que crean las estrellas fugaces, porque se queman en la atmósfera, pero en Marte esos granitos llegan hasta la superficie, así que al final la superficie de Marte está llena de cicatrices, lo cual no es bueno si uno quiere. En resumen, vivir en Marte hoy parece imposible, pero esto en realidad es desde el punto de vista antropocéntrico, o sea, siempre estamos pensando en nosotros, y ahí está la diferencia, porque para nosotros, claro, pero nosotros somos una parte de la diversidad de seres que habitan el planeta, y hoy tenemos una visión muy distinta sobre cuáles son los tipos de ambientes que pueden soportar la vida. O sea, por ejemplo, el descubrimiento de las fuentes hidrotermales en nuestro planeta fue el primer paso que nos abrió la mente en este sentido. Bueno, en el fondo marino, cerca de las zonas de actividad volcánica, ahí mira, entramos a los volcanes, igual que Álvaro, se encuentran unas fisuras por donde emerge agua subterránea y que se conocen como fuentes hidrotermales. Y alrededor de ellas se han descubierto muchos ecosistemas viviendo en estas aguas que son súper calientes y en total oscuridad además. Bueno, luego de este descubrimiento se han encontrado otros tipos de vida bastante extremos, por ejemplo, viviendo en roca sólida varios metros bajo la tierra donde casi no hay agua, en plena oscuridad, y otras zonas con altas cantidades de sal o acidez y así. Bueno, estos seres son los que nosotros llamamos extremófilos porque son, digamos, amantes de lo extremo. Bueno, el rango de condiciones en que algunas especies pueden vivir es en verdad alucinante. Hay miles de distintas tipos de extremófilos, pero hay algunas que son de particular interés para lo que les quiero contar hoy día. Y, por ejemplo, existe un tipo de bacteria que se llama, no sé si ustedes lo hayan escuchado alguna vez, se llama Deinococcus radiodurans. Bueno, la cual esta es bastante particular porque puede soportar hasta 1000 veces más el nivel de radiación que sería letal para los humanos. De hecho, estas bacterias viven y se desarrollan sin problemas en vertederos de desechos radiactivos. Entonces, ¿cómo lo hacen si en realidad la radioactividad, la radiación, digamos, puede destruir fácilmente el ADN del que dependen, digamos, estas bacterias para reproducirse? Al parecer, estos bichos tienen unos mecanismos celulares que pueden reparar el ADN más rápido de lo que se destruye. Entonces, esta habilidad es súper interesante si pensamos que pueden sobrevivir a exposiciones de radiación de mundos que tienen atmósferas mucho más tenues que la nuestra, como es, por ejemplo, el caso de Marte.
Y otro ejemplo interesante que encontré por ahí es la bacteria del anthrax, que es una bacteria mortal, digamos. Pero esta bacteria puede entrar en un estado de inactividad mediante la formación de endosporas, que son como unas células inactivas que crean y que son ultra resistentes y pueden sobrevivir a la total falta de agua, al calor, al frío extremo y la mayoría de los venenos, así que pueden permanecer inactivos durante siglos. Esto es súper interesante. Entonces volvamos a Marte ahora un poquito. Ya dijimos que el planeta rojo no parece un lugar demasiado atractivo para vivir, pero no siempre ha sido tan terrible como lo vemos hoy día. Entonces, las imágenes, por ejemplo, que nos han llegado de la sonda de los rovers, que hemos enviado y que están allá hoy día dando vueltas por el planeta rojo, ¿cierto?, muestran que en algún momento de la historia corría agua por la superficie de Marte y posiblemente estaba cubierto por un océano. Entonces, si algún día surgió la vida allá, tal como ocurrió aquí, ¿cierto?, en la Tierra todavía podrían estar estos extremófilos en lugares que aún no hemos descubierto. Quizás bajo la superficie marciana, donde creemos que todavía hay un poquito de agua líquida, y de hecho eso es justamente lo que estamos tratando de averiguar en este preciso momento. Ya, pero lo más importante aquí es que la Tierra fue un lugar inhabitable, digamos, por casi 4.000 millones de años. O sea, la evidencia más antigua de vida que nosotros tenemos aquí en la Tierra se sitúa más o menos por ahí por 3.5, 3.8 miles de millones de años. Sin embargo, Marte es un planeta bastante más chico que la Tierra y, por lo tanto, y aquí está la clave, se enfrió primero. O sea, basta pensar, por ejemplo, en un grano de arroz y una papa, ¿cierto? Los dos calientes, el grano de arroz se enfría absolutamente más rápido que la papa. Eso mismo le pasó a Marte. Entonces, sabemos que los dos planetas nacieron, eran unos pedazos de roca fundida, pero es muy probable que en Marte corrieran ríos y haya habido un gran océano cuando la Tierra todavía era un infierno. Es decir, es posible que en Marte se lograran las condiciones para la vida un poquito antes que en la Tierra. Y aquí va otro ingrediente. Aunque parece increíble, los planetas se intercambian material. De los miles de meteoritos que los expertos han logrado estudiar y catalogar acá en la Tierra, algunos de ellos muestran una composición química que sugiere que provengan desde Marte, de hecho. Entonces, ¿cómo llegan acá? ¿Cómo es posible que tengamos meteoritos marcianos acá? Y el mecanismo más o menos, lo que pasa es que un objeto grande, por ejemplo, a gran velocidad, un asteroide, choca, impacta con la superficie de un planeta o de Marte y los fragmentos que se producen de esta colisión salen disparados y pueden escapar del planeta. Y estos planetas quedan vagando por el sistema solar. Y después de un tiempo pueden ser capturados por el campo gravitacional de otro planeta y caer sobre él. Los pedacitos quedan varados. Los pedacitos que quedaron dando vueltas por ahí pueden llegar a caer en otros planetas, por ejemplo, en la Tierra. Y las observaciones de meteoritos, los cálculos, perdón. Si esas rocas han estado mucho tiempo dando vueltas, o sea, por ejemplo, si el choque fue hace 1.000 millones de años, significa que tenemos una especie de muestra de cómo era Marte hace 1.000 millones de años. Absolutamente. Ejemplo, ¿no? Y de hecho, bueno, hay de todas las edades. Y ahora les voy a contar un ejemplo apenas termine de contarles. Mira, bueno, las observaciones de los meteoritos y los cálculos teóricos indican que en los últimos 4.000 millones de años han llegado varias toneladas de material marciano acá a la Tierra, y muchos de ellos con dimensiones superiores a 1 metro. Incluso hoy día, más o menos una media tonelada al año nos cae de fragmentos marcianos. Y como alguna vez dijimos en una cápsula, es posible que cuando limpiamos nuestra casa, ¿cierto?, estemos eliminando polvo de Marte, polvo marciano. Bueno, ahora es difícil imaginarse que en un entorno hay algo más peligroso que estar en el espacio donde no hay aire, no hay agua, y el bombardeo constante de la peligrosa radiación del Sol y las estrellas, ¿cierto?, es letal. Sin embargo, algunos microbios terrestres, justamente como el Deinococcus radiodurans o el anthrax, podrían, que les mencioné anteriormente, parecieran ser capaces de sobrevivir por periodos de tiempo moderados en el espacio. Por lo tanto, parece posible, según lo que le he contado, que la vida pueda migrar de un planeta a otro. Podría darse. O sea, lo único que falta es que consigamos el Uber, digamos, para llevar a la vida de un planeta a otro. Y como acabamos de ver, el Uber está. O sea, existen los materiales que van de un planeta a otro. Entonces, y el tiempo además que puede quedar un meteorito dando vueltas, como decía Álvaro, en general es de varios millones de años, pero se cree que uno de cada 10.000 meteoritos está una década dando vueltas. Y una década es un tiempo bastante prudente para que un microbio, ¿cierto?, un organismo, pueda sobrevivir al interior de un pedazo de estas rocas, de estos pedazos. Así que supongo que ya cacharon más o menos para dónde vamos con esta cuestión. Entonces la idea es que hace varios miles de millones de años, ¿cierto?, cuando la Tierra aún no proliferaba la vida, un asteroide golpea a Marte y lanza una roca al espacio con algunos millones de radiodurans y anthrax tipo de esos microbios dentro, que pueden sobrevivir lo suficiente para que después aterricen en la Tierra y en la Tierra se genere la vida, ¿ya?
esto puede parecer fantasía, sí, pero no lo fue tanto para la gente de la NASA hace un tiempo atrás. Al menos sí quedó demostrado el 7 de agosto de 1996. Bueno, ese día el presidente de Estados Unidos, creo que era Bill Clinton, no estoy seguro, pero bueno, y junto al director de la NASA anunciaron, bueno, frente obviamente a decenas de periodistas, el posible hallazgo de vida de un meteorito proveniente de Marte. O sea, que posiblemente había vida dentro de un meteorito. Y según ellos, hace 15 millones de años atrás un meteorito habría impactado, ¿cierto? Y de la superficie se habría salido este pedazo y después 13.000 años atrás cayó en la Antártica. O sea, ahí lo encontraron. Y la Antártica es un lugar increíble porque, aparte de que es fácil encontrar meteoritos allá, los cambios de clima no son tan importantes, así que es como tener el meteorito metido en un freezer por 13.000 años. Así que estaba súper bueno, claro, en el cooler listo para poder estudiarlo. Bueno, ¿qué tenía de especial este meteorito? Bueno, hay una foto que dio la vuelta al mundo del interior de este meteorito y que la pueden encontrar en Wikipedia buscando por meteorito de Allan Hills. Allan Hills es el lugar donde cayó este pedazo de roca marciana. Bueno, la imagen en el interior muestra una estructura pequeñita, un poco elongada, como si estuviera hecha de segmentos contiguos, y que se asemeja mucho a bacterias terrestres. Y esto fue interpretado como forma de vida marciana fosilizada. Bueno, como se pueden imaginar, este anuncio inició una disputa que dura hasta el día de hoy. Hay quienes sostienen que esta estructura sí es un indicio de vida, hay otros que creen que es de origen mineral. La cosa es que este asunto de Allan Hills todavía es muy controversial, pero como decía Carl Sagan, las afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. Y aquí nosotros las pruebas extraordinarias definitivamente no las tenemos. Así que podemos seguir pensando, tenemos que seguir estudiando sobre el origen de la vida, pero sigue en pie la posibilidad de que nuestro origen no sea terrestre. Así que, en verdad, ¿quién sabe si cuando nos miramos al espejo somos realmente marcianos? Eso es lo que les quería contar. Yo creo Está la que, posibilidad. si me permito de hacer un resumen ejecutivo, creo que el mensaje que aquí queremos dar, si te interpreto, no es que nosotros pensamos que venimos de Marte realmente, sino que queremos contar el tipo de cosas extraordinarias que pueden pasar en el sistema solar. Y decir que pueden pasar o decir que son esas las que pasaron es muy, muy distinto. Sí, claro. Pero es interesante pensar que hay cosas que uno no diría así fácilmente que son posibles y sí pueden ocurrir. De hecho, yo siempre, lo que tú estás diciendo, Manu, siempre lo he pensado como que la fantasciencia, digamos, la historia de fantasía o ciencia ficción, digamos, son menos atractivas que lo que pasa realmente en el universo y en el sistema solar. O sea, y es porque justamente pueden pasar cosas como las que le acabo de cantar. Obviamente no está nada comprobado, seguiremos estudiando, las posibilidades no son cero, pero de que lleguen a ocurrir cosas de ese tipo, son increíbles, uno ni siquiera se las imagina, y sí que son posibles, o sea, nada te evita que no lo sea, y de hecho la gente por algo se dedica a estudiar estas cosas y hace simulaciones y ve cuáles son las posibilidades de que sí llegue la vida, si es que se creó en Marte primero y llegue para acá, así que eso lo hace fascinante. Totalmente. Y yo no sé mucho cómo concluir esto porque quedé como en shock. Muy fascinante el tema realmente. Y todo el tema de los extremófilos y que se hacen también muchos estudios acá en la Tierra. De hecho, para ver sí, cómo y creo que es súper evoluciona. interesante también eso porque se ve en lo que les acabo de contar cómo todas las ciencias son necesarias para llegar a los resultados. O sea, aquí estamos hablando de geólogos, estamos hablando de biólogos y estamos hablando de astrónomos, de gente que estudia ciencias planetarias. O sea, hay una serie de personas y de distintas ramas de la ciencia que buscan lo mismo y solo juntando fuerzas en este caso podemos llegar a conclusiones. Si faltan los geólogos, faltan los biólogos, no podemos sacar conclusiones, así que eso es lo que hace también muy interesante la colaboración en este sentido. Ya, entonces con ese mensaje nos vamos a quedar entonces como la importancia de lo interdisciplinario en todos estos temas, que es muy importante la colaboración. Y tratando de unirlo también con el tema que nos va a hablar Manu, es de cómo muchas cabezas pueden aportar a llegar a conclusiones como esta o a hacer estudios como esto, pero ha habido sesgos históricos respecto a cómo incluir las cabezas de las mujeres en todos estos estudios. Entonces de eso nos va a hablar Manu, que es un tema preciso para terminar esta temporada del podcast. Es algo que Manu hace rato que quería conversar porque es un tema del que hay que tomar conciencia efectivamente. Así que Manu, shock por la ciencia ficción que nos cuenta Rodrigo, ahora lo voy a aterrizar yo con la dura realidad. Con la dura realidad, ya.
te damos la palabra. Bueno, yo quería hablar del tema de mujeres en ciencia y lo primero que debería aclarar es de qué se trata. Por lo general, cuando ponemos ese titular, mujeres en ciencia, solemos referirnos al hecho que hay una muy baja presencia de mujeres en la ciencia en general y en las ciencias básicas aún más. Ese obviamente es un problema mundial, no circunscrito a Chile ni a América Latina, pero en algunos países es más grave que en otros, y no solo en los países latinoamericanos. Tampoco es un problema circunscrito a la ciencia, pero claro, hoy aquí hablaremos de ciencias básicas, de astronomía en particular, y de nuestro país, que es Chile. Entonces, para dar el contexto correcto para nuestro país, le cuento que el Ministerio de Ciencia publicó hace poco una radiografía de género, está disponible en la página web del Ministerio de Ciencia de Chile, en donde salen los números actualizados. En carrera de ciencia básica, entran en pregrado en la universidad aproximadamente mitad hombres y mitad mujeres. Eso depende un poco de la carrera específica igual. Luego, en el posgrado, las mujeres bajan como a un 40% más o menos, y este porcentaje va bajando a mano que sube la jerarquía académica. Hasta que entre los profesores titulares, que es el grado más alto de profesor, las mujeres alcanzan apenas un 20%. Y si llegamos a la rectora, no alcanzan ni el 10% del total. Llegando directamente a la astronomía, la Sociedad Chilena de Astronomía ha hecho un censo de los astrónomos activos en el país. Ese también se puede descargar públicamente desde la página web www.sochias.cl. Y este censo demuestra que en astronomía las mujeres académicas en total, contando profesoras asistentes, asociadas y titulares, son el 21%. Entonces la primera duda, creo yo, muy legítima, es, ¿no será que las mujeres tienen menos interés simplemente en estas disciplinas? La respuesta creemos que no, porque ya en el colegio esta brecha no existe, se va generando con los años. Y la misma radiografía, ese número que acabo de mencionar, demuestran que la brecha aumenta con la jerarquía. Así que no es un problema de interés inicial, sino de abandono. Manu, ¿Sí? me gustaría también para que lo reflexiones, que he leído algunos estudios que dicen efectivamente que en el colegio, en los primeros años de colegio, entiendo que es más o menos como en los primeros años de básica, que es el sistema escolar nuestro, hombres y mujeres, o sea, niños y niñas, tienen como el mismo interés en la ciencia, pero en los primeros años las mujeres empiezan a sentir menos capaces de desarrollar aptitudes científicas. Más las mujeres que dicen, yo soy mala en matemáticas, yo soy mala en ciencia, no dicen no me gusta, o si lo dicen lo acompañan al comentario que no se sienten lo suficientemente buena. Y bueno, como veremos, en la sociedad tenemos miles de prejuicios que hacen que las niñas reciban muchos mensajes subliminales que las alejan de la ciencia. Y notas subliminales a veces. Sí, y claro, y cuando son niñas quizá medio subliminales, pero cuando son ya más adultas, que ya entraron o se están acercando a la academia, abandonan mucho, y no porque van perdiendo interés, sino porque tienen que nadar en contra de la corriente. O sea, tienen que enfrentar obstáculos más grandes que sus pares hombres. Y son los obstáculos generados por nuestra cultura, que está inconscientemente sesgada en contra de las mujeres científicas. ¿Y por qué soy tan segura que tienen que generar obstáculos? ¿Somos muy alaracas las mujeres o hay algún dato? Resulta que en los últimos años este fenómeno ha sido muy bien estudiado. Hay muchos artículos hechos con el rigor típico de los artículos científicos. Podría citar aquí muchos, pero ya que no tenemos mucho tiempo, me voy a limitar a uno en ámbito astronómico. Recientemente, a lo menos 3 grandes observatorios internacionales analizaron la tasa de aprobación de las propuestas de observación y detectaron un sesgo en contra de las mujeres. Eso significa que propuestas enviadas por mujeres se rechazaban más que propuestas enviadas por hombres. Una diferencia chica, la verdad, pero sistemática. Obviamente, cuando uno dice esto, la duda legítima es, ¿no será que las mujeres tienen menos talento, así de frentón? En ese caso particular, a lo mejor los proyectos de observación liderados por mujeres son de peor calidad. Perfectamente podría ser. Es una duda muy legítima, solo que justamente porque es legítima, la tuvimos y la aclaramos. No es así.
¿Y cómo somos tan seguros que no es así? La verdad es que existen muchísimos estudios de tipo neurológico que demuestran que hombres y mujeres tienen idéntica capacidad intelectual. También ahí me podría explayar en varios de ellos, pero le voy a contar uno que en mi opinión es el más convincente de todo, corta el tema de la raíz. Es un artículo muy famoso publicado por Corinne Moss-Rakusin y sus colaboradores en 2012. Ellos lo que hicieron fue redactar varios currículum vitae inventados y los mandaron a distintas universidades de Estados Unidos postulando a cargos de jefe de laboratorio. Pero en el mismo CV a veces le ponían como nombre del postulante un nombre masculino, inventado por supuesto, y a veces un nombre femenino. Encontraron que los currículum firmados con nombre masculino eran sistemáticamente mejor evaluados y se le ofrecía mejor sueldo cuando se le ofrecía el trabajo con respecto a los femeninos. Claramente este estudio me parece que corta el argumento de la raíz porque no habían personas reales involucradas, que podemos razonar si a veces tienen otra, además de la inteligencia, otras capacidades diferentes que nos hace percibir de manera diferente su talento, no sé, era un documento. Y el mismo idéntico documento ficticio firmado con distintos nombres y su acogida era sensiblemente distinta. Entonces yo creo que hasta acá hemos demostrado que hay un sesgo en contra de las mujeres y esta es la razón por la que muchas abandonan. Ok, muchas mujeres abandonan y filo nomás o es importante corregir este sesgo. La verdad es que es importante por dos razones, yo creo. Una es obvia, creo que está bastante reconocida, que es justicia social, ¿no? La discriminación no nos parece una práctica justa, entonces deberíamos dejar de hacerlo una vez que nos damos cuenta que lo hacemos. La segunda es un poquito más sutil y yo creo que le merece un doble clic, merece un poco más de reflexión y es conveniencia, así, práctica. Discriminando en contra de las mujeres estamos perdiendo talentos. Y quiero explicar a qué me refiero con esto haciendo un ejemplo muy pedestre. Imaginemos que cosechemos manzana desde un mismo árbol y las ponemos al azar en 2 cajas. Ahora, con estas 2 cajas de manzana llenas, queremos mandarle una caja con las mejores manzanas del árbol a nuestro mejor amigo. Para elegirla, imagínense que echemos casi todas las manzanas de la primera caja, dejando solo una muy poca, muy fea, y añadimos unas poquitas muy seleccionadas de la segunda caja. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Estamos realmente seleccionando las mejores manzanas de la cosecha? No, ¿verdad? Si realmente quisiéramos seleccionar las mejores manzanas, necesitaríamos elegir las mejores desde ambas cajas. Y en promedio quedaríamos casi siempre con más o menos la mitad de cada una de las cajas, ¿cierto? Claro. Entonces ahora hagan ustedes el ejercicio de reemplazar las manzanas, qué sé yo, con médico cirujano y las 2 cajas con hombres y mujeres. Y pregúntense, ¿cuántos médicos cirujanos mujeres conocen? Ninguno. No, yo creo que ni uno. Yo creo que ninguno. O sea, estamos echando casi toda la caja de los hombres y casi nada de la caja de las mujeres. ¿Creen ustedes que nuestra salud está en las mejores manos posibles? ¿Deberíamos corregir este problema? Yo no sé lo que opinan ustedes, pero yo preferiría que la persona que me abre la guata sea la mejor posible. Exacto. Seguro. La mejor manzana. Entonces, la mejor manzana. Entonces, todas las que se llaman acciones afirmativas que tratan de forzar un balance de género, o sea, número igual de manzana de ambas cajas, entre ellas, por ejemplo, cupo reservado y cosas así, tienen el propósito de balancear, de cerrar la brecha de género balanceando los números, echando manzana de ambas cajas en partes iguales para terminar con una muestra mejor de la que tenemos ahora, para tener los mejores talentos en cada disciplina. Otra manera de ver eso, que se utiliza con frecuencia, es pensar que las mujeres están corriendo una carrera con obstáculos, mientras que los hombres tienen su pista despejada. Para emparejar la carrera necesitamos despejar los obstáculos, que serían nuestro prejuicio en este caso, en la pista de las mujeres, o bien, si no lo logramos, acercarle un poco la meta, porque obviamente no se van a demorar el mismo tiempo o no van a hacer el mismo esfuerzo los que corren con obstáculos y los que no. Y claro, los que nos haría sentir más cómodos, los que consideramos que sea lo mejor,
sería solamente despejar los obstáculos y no acercar la meta. Sería lo obvio que tenemos que hacer. Pero si bien esto es algo que se está intentando en varios frentes, tenemos que aceptar que algunos de los obstáculos se deben a nuestro prejuicio, y eliminar los prejuicios requiere un cambio cultural que es muy difícil y no va a poder ocurrir si no acercamos la meta también. Quiero aquí también hacerlo reflexionar sobre el hecho que cuando hablamos de prejuicio, solemos darle una connotación negativa, siempre. Porque usamos coloquialmente esa palabra en ese sentido, pero un prejuicio es la manera que tiene nuestro cerebro de rellenar la información que le falta basado en la experiencia. Y esto no es algo negativo, es algo súper importante que nuestro cerebro siga haciéndolo. Si yo estoy en la calle de noche y veo dos luces grandes que se me acercan, para mí es un auto esa, y me corro. Y obviamente no he visto el auto, yo solo he visto dos luces, pero mi cerebro sabe que ese es un auto y tiene que funcionar así, y yo quiero que funcione así. Pero cuando aplicamos esta misma manera de funcionar, súper importante en nuestro cerebro, logramos que yo cuando pienso en un cirujano me imagino un hombre. ¿Por qué? Porque en mi vida solo he visto hombres. Y la única manera de cambiar, no puedo y no quiero cambiar la manera en que mi cerebro funciona, porque así como funciona es como debe funcionar. Lo que quiero hacer es meter en mi experiencia muchas mujeres cirujanos. Así, hasta que no me dan la información, yo no sabré qué género tiene, porque he tenido experiencia de ambos. Y es por eso que los cupos reservados son tan importantes. Sí, cuando tú hablas también de estos obstáculos, Manu, yo creo que también es importante considerar el tema de que a las mujeres se le ha atribuido socialmente la idea de que deben ser quienes están a cargo de la casa, por ejemplo. Entonces, estos obstáculos también, por ejemplo, en una conferencia, y que lo hemos conversado en el instituto, sé que algunas investigadoras, de hecho, han tratado de impulsar este tipo de temas. Como las mujeres tienen este rol, muchas veces no pueden asistir a la conferencia cuando los dos son científicos, porque alguien se tiene que quedar en la casa con los niños, por ejemplo. Entonces, una manera de que esto se solucionara es, por ejemplo, que existieran o guarderías o la academia tuviera la obligación de bajar este tipo de obstáculos en una sociedad en que el rol de la mujer está súper encasillado, digamos. Sí, totalmente. De hecho, se están haciendo estas cosas y yo no quiero de ninguna manera ningunearla, le reconozco muchísimo valor. Yo pre-pandemia, en las últimas conferencias donde fui, he visto que se hacía un esfuerzo para proveer babysitting para las mujeres que quisieran asistir con niños. A mí me han preguntado varias veces si lo necesitaba, si iba a ir con niños. Esto me parece súper valioso, pero siento que esto tiene menos rechazo en la sociedad. Que se hagan este tipo de acciones está súper bienvenido, pero encuentro que no es suficiente. De hecho, si bien la cultura ha cambiado mucho en los últimos años, se calcula que si dejamos que la brecha se cierre solamente por un cambio de cultura, sin hacer cupos reservados, sin forzar los números para llegar a la paridad, se calcula que la brecha se va a cerrar en 100 años aproximadamente. Y encuentro que no podemos esperar eso. Y eso sin pandemia de por medio. Porque justamente por lo que dice la Maca, ahora que nos tuvimos que quedar todos en la casa y con los niños en la casa del colegio, se estima que hemos retrocedido de unos 10 años más o menos en los avances, en los logros, en la emancipación de las mujeres. Entonces, si nos tocan en los próximos 100 años unas cuantas pandemias, estamos fritas, hacemos dos pasos adelante y uno para atrás. Rodrigo, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería preguntarte algo, Manu, que me llamó la atención, porque siento que estos problemas son obviamente reales y que se dan en distintas cosas también. Por ejemplo, cuando uno piensa en educación y siente que la educación para algunos es mejor que para otros, y uno siente que tiene que ir a la raíz de las cosas para saber por qué están pasando. Y me parece que una de las cosas que no entendí acá, por qué pasa, o sea, entiendo que a medida que la jerarquía aumenta hay un sesgo total, pero ¿por qué desde pregrado caen más mujeres, digamos, no pasan más mujeres que hombres? ¿Por qué pasa eso? Yo ahí esa parte no me la imagino tanto, porque la única posibilidad es que las mujeres o cambien porque tienen otros roles según ellas y por lo tanto se van, o porque realmente están siendo calificadas distinto
Y ahí el sesgo sería tremendo, sería muy penca, en verdad, que bajo una misma, digamos, enseñanza, yo me imagino que las mujeres están aprendiendo igual que los hombres, por lo tanto las pruebas las que dan deben ser muy parecidas. ¿Por qué crees tú que se da? Porque yo creo que por ahí también hay algo que atacar, o sea, Claro, ¿qué está por pasando? supuesto. Mira, yo creo que ocurren por ambas cosas, las que tú dices, dado que hemos verificado que más adelante existen sesgo inconsciente, y por cierto quiero aclarar que los sesgos los tenemos todos, los hombres y las mujeres. Si existen sesgo en la manera que se evalúa un currículum, si existen sesgo en la manera que se evalúa una propuesta de observación, seguramente existe sesgo también en la manera en que se evalúa una prueba. Así que una cosa que deberíamos hacer y que yo he hecho varias veces y se está haciendo también en la academia a niveles mayores es tratar de anonimizar cada vez que se pueda. Por ejemplo, en nuestro caso, hacer que los alumnos firmen con el RUT y usar el RUT, que es el identificador en Chile, el número identificador en Chile, en vez del nombre, porque de ahí no se puede saber el género y uno se ahorra de tener que pensar, estoy siendo sesgada, necesito corregirme o no, uno no lo sabe y listo. A propósito de la anonimización, por cierto, se está haciendo, se lo contaba el otro día, también en la evaluación de la propuesta de observación, la encuentro súper útil yo como evaluadora en este momento, pero quiero enfatizar que no se puede hacer siempre. Se puede hacer la anonimización cuando lo que se evalúa es un producto, que sea la prueba de un alumno o de una alumna o una propuesta. Pero justamente cuando se evalúa un currículum, no se puede anonimizar porque se tiene que corregir el hecho que esta persona a lo mejor ha sido mujer. Entonces, llegar al mismo currículum de un hombre le ha costado más. Y si yo no lo sé, que esta es mujer y el otro hombre, no puedo tener en cuenta este hecho y sí lo debo tener en cuenta. Cerrando un momento que me fui en bolón con la anonimización porque me parecía importante, creo que también le pasa a las chicas que abandonan durante la universidad, que empiezan a crecer, empiezan a imaginarse su vida con una familia, con niños, y se imaginan una vida difícil, y también la familia le dice cómo vas a hacer, porque una carrera científica te impone viajar, te impone periodo de fuerte presión, es muy competitiva en ciertos momentos, y entonces se van desanimando. En lo concreto, anecdóticamente, yo le puedo contar que una vez me di cuenta, cuando estaba a cargo del pregrado en nuestro instituto, me di cuenta que en una generación quedaban solamente 3 mujeres, y entonces la invité a almorzar. Una por una le mandé un mail, le dije, juntémonos porque quiero saber qué pasa. Y ella efectivamente, de hecho, las 3 estaban considerando seriamente cambiarse de carrera, así que fue un trauma para mí ir a almorzar con ellas, y todas me decían que no se imaginaban su vida siendo astrónomo profesional, que ellas querían también una familia, no querían en los años de su juventud tener tanta presión para conseguirse un trabajo, etc. Entonces hay ambos efectos, lamentablemente. Claro. Lo importante también es que los hombres también quieren tener una familia, pero eso no los desincentiva. Claro, no sienten que hay un conflicto. Exacto. Sí. O a propósito, ya que nos lanzamos, no quería olvidarme de contar eso, ya que nos lanzamos a hablar de la licenciatura en astronomía en la Católica, quiero contarle como un éxito muy grande de que este año hemos decidido añadir 4 cupos reservados para mujeres en el ingreso en la carrera de astronomía. Aún con esos 4 cupos no tendremos números iguales de hombres y mujeres, por lo menos si las postulaciones van como todos los años, pero achicaremos un poquito la brecha. Así que yo estoy súper contenta de esto porque es una tremenda señal de que por fin nos dimos cuenta del tremendo problemón que tenemos y queremos corregirlo. Queremos que entren y queremos cuidarlas para que no se vayan. Y estamos aprendiendo cómo corregirlo, también peleando contra nuestros propios miedos, etcétera, pero confío que la mejora va a ser más rápida y que es una medida justa, realmente. Que no lo estamos haciendo porque sentimos que tenemos que facilitarle las cosas a las mujeres porque no tienen suficiente capacidad. Al contrario, estamos emparejando una cancha que ha estado dispareja por siglos y es una cosa que queremos corregir, tenemos que corregir. Sí, de todas maneras, Manu, quizás como para cerrar un poco en pos del tiempo, porque en realidad este tema da para mucho
para varios capítulos enteros. Me gustaría que cerraras con una reflexión respecto a esto que estabas diciendo sobre la discriminación positiva, porque hay mucha gente que está en contra de la discriminación positiva, porque la encuentra injusta, de hecho. Entonces, me gustaría como que cerraras sí, el mejor comentario que he escuchado entre mis colegas, incluso mujeres, hay opiniones muy encontradas sobre este punto. Es el punto que más rechazo genera en general. Yo estoy personalmente súper convencida y el mejor argumento encuentro que es que siempre pensamos que los cupos extras son una manera de meter mujeres a la fuerza, ¿no? Independiente de su talento, o independiente o digamos no solamente basada en su talento. Y está mal simplemente porque, dado que hemos comprobado que hasta ahora ha existido una discriminación, hemos comprobado que hasta ahora hemos metido hombres a la fuerza. O sea, no son estas 4 mujeres que estarían entrando a la carrera de astronomía solo porque son mujeres. Son los hombres que han entrado hasta ahora porque eran hombres. Porque está comprobado que si hubiesen firmado la postulación con un nombre de mujer, no habrían entrado. Entonces, si uno la ve así, se da cuenta que efectivamente no estamos abriéndole una pista facilitada a las mujeres, estamos evitando de abrirle la pista facilitada a los hombres. Esto es lo que estamos haciendo. Perfecto, me encanta esa reflexión final, porque creo que es muy importante hablar también, aunque sea cortito, de la discriminación positiva, porque es bien controversial ese tema, pero no había escuchado ese argumento y me parece que lo voy a utilizar cada vez que alguien hable en contra de esto. Igual, Manu, siento que estos cambios que se están haciendo en la Católica son súper positivos, es un paso hacia esta equidad, digamos, pero si no cambiamos culturalmente como sociedad, no van a tener ningún éxito. Siento yo que podemos dejar entrar a 10 mujeres más, pero si después se encuentran con que sus parejas les dicen, oye, ¿sabes que tienes que quedarte en la casa cuidando a los niños? Listo, hasta ahí llegó su posibilidad de seguir adelante. Entonces siento que nos hace falta un poquito de cambiar de perspectiva a todos, no solamente digamos, a que las mujeres peleen por lo que les corresponde, sino que todos estemos, digamos, en la misma, digamos, situación para entenderlo y tratar de cambiarlo para más adelante también. O sea, cuando las mujeres salgan y puedan ser, digamos, ejercer, si no tienen a alguien al lado, una sociedad al lado que les apañe, no sirvió de nada. Entonces me parece que es una carrera larga que hay que empezar a combatirla, digamos, por distintos flancos de alguna manera. Totalmente. Y una cosa en la que me fijo, yo lo he experimentado mucho en mi piel, pero estoy súper contenta que realmente en los últimos años veo que hay mucho movimiento, mucho esfuerzo para atacar este problema, y hasta 5 años atrás no había nada de todo esto. Así que yo veo un cambio, estoy súper optimista, pero veo que el cambio todavía está impulsado solamente por las mujeres. Claro. Y ahora los hombres lo acogen bien, cosa que 5 o 6 años atrás no se daba. Así que estupendo. Pero lo que extraño todavía es que el cambio ahora sea empujado por hombres. La gente que va y se lee los artículos y hace los estudios y habla de esto en un podcast, seguimos siendo las mujeres. Y eso es tiempo que invertimos en estudiar todo eso, en hacernos los argumentos, en ir a foros, etc. Yo extraño todavía que ese tema sea abrazado y como que la pelea sea realmente tomada por los hombres y llevada por ellos, porque no es un problema que tenemos las mujeres, es un problema que tenemos nuestra sociedad. Por lo que decíamos antes, todos queremos los mejores cirujanos, no solamente las mujeres queremos eso. Entonces eso todavía nos falta un poco, yo creo. Justamente yo iba a contar una anécdota respecto a eso, Manu, tú te me adelantaste, que me acuerdo perfectamente en un foro que me tocó ir a verte, que tú decías, y todas las panelistas que estamos acá, todas las que están presentes en este foro son mujeres. Entonces nos estamos hablando también un poco entre nosotras mismas, pero también hay que involucrar al resto de la sociedad, y en ese sentido es muy importante que desde muy pequeños los niños empiecen a ver referentes que son tanto hombres como mujeres. Porque, claro, de los niños del futuro, dice lo de los niños y de las niñas del futuro. Entonces, para un
niño, niña que está en básica en este momento, no se le debería hacer extraño encontrarse con una cirujana, como tú dices. Sí, ojalá. Que para nosotros quizás no debería tampoco, pero cuando te encuentras con una mujer cirujana es como, es mujer, pero en realidad no debería ser tema realmente, sino que es la mejor o el mejor cirujano que me puede ayudar con mi problema. Es lo mismo con toda la ciencia y en realidad con muchos aspectos de la sociedad. Entonces es importante, y nosotros en el MAS hemos estado bien preocupados de eso, de poder también levantar referentes mujeres, porque es importante, sobre todo en las primeras etapas escolares de la vida, en realidad, ver referentes, ver a una astrónoma que hace el mismo trabajo que un astrónomo. Qué harta pega en este momento, porque lamentablemente las referentes solo podemos ser las mujeres. En este caso sí. Si tenemos que ir a hablarle a la niña y encarnar un modelo de rol, no tenemos cómo enchufarle esta pega a nuestro colega hombre, tenemos que hacerlo nosotros. Sí. Pero es importante que uno se dé cuenta que es pega. Es mucho trabajo, y en este momento hay una carga extra de trabajo que por lo general tenemos las pocas mujeres que estamos. Sí. Ir a hablarle a las niñas y a los niños, eso también sí, claro, es importante. Sí. Yo creo que nos pasamos un poquito del tiempo esta vez, pero de todas formas valía la pena, porque no solo porque es el capítulo final de la temporada, sino porque es un broche de oro, de alguna manera, porque hablar de este tema es muy, muy, muy relevante, no solo en la ciencia, no solo en la astronomía, sino, como decía Rodrigo, es un cambio cultural que debemos hacer para que los esfuerzos que se están haciendo y los esfuerzos que están haciendo tantas mujeres como Manu, de tratar de levantar estos temas, tengan cabida y no caigan en suelo desértico. Así que no sé si alguien más quiere terminar con una reflexión para que vayamos despidiendo este 10º capítulo de Tomando Conciencia. ¿No? Yo un poco quiero, sí, quizás, contarles que lo pasé súper bien en estos 10 episodios, aprendí un montón de cosas, increíble que uno, a pesar de que estudia astronomía y le da y lee mil cosas, todo el tiempo aprende algo. Es muy entretenido estudiar además sobre esto y poder compartirlo con la gente que le gusta, así que yo me voy súper contento, lo evalúo súper bien lo que hemos hecho, lo he pasado bien, creo que hemos transmitido mucho de ciencia, mucho de reflexión, así que feliz y con ganas de que ojalá se venga otra temporada, quién sabe, yo creo que algo tiene que venir por allá, así que los despido, me despido de ustedes y eso, po. Sí. Bien, que esté bueno lo que venga. Sí, po. Sí, bueno, creo que también lo que hacemos los científicos tal vez es algo que todos hacemos de niños, ¿no? Que es mantenernos curiosos y haciéndonos preguntas y tratando de alimentar esa voraz curiosidad que tenemos como humanos y que las tenemos todos, ¿no? Y también por mi lado, claro, súper contento de lo que ha sido esta temporada, de, como dice Rodrigo, a veces leer de temas que uno conoce un poquito de como por la vista lateral, ¿no? Entonces centrarse, buscar, y uno siempre descubre que en todos los temas hay datos, hay cosas interesantes y ha sido súper bonito poderlo también compartir y ojalá haber podido satisfacer la curiosidad también de quienes nos han seguido, a los que agradezco personalmente mucho que nos hayan acompañado, ojalá sean más. Y bueno, tal vez diciendo una pequeña cosita sobre esto último con lo que terminamos, es súper importante darse cuenta que, claro, en la sociedad tenemos que lograr equidad, como dice Manu, por una conveniencia de que tenemos que, para cualquier actividad de la vida, incluyendo la ciencia, siempre tener a la gente que sean los mejores, ojalá, y los más motivados. Y la motivación y la capacidad de hacer cosas está estadísticamente uniformemente distribuida, o sea, todos tenemos la potencialidad de querer hacer cosas y de poder hacer cosas. Entonces, que podamos como sociedad explotar eso y sacar lo mejor de nosotros en cada área, independiente de si somos hombres o mujeres, creo que es algo a lo que tenemos que tender y hay que hacer todo lo posible, ¿no? Y se nos van a ocurrir ideas, algunas no van a funcionar tan bien, otras mejor, pero hay que estar ahí hasta que lo logremos. Y eso, como vimos de esta conversación, no es algo que se ve tan fácil, pero ya vamos avanzando para allá y hay que seguir. Esa es la idea. Perfecto.
Manu, ¿tú quieres decir unas palabras cortitas súper sobre...? cortita. Yo coincido con ellos, ya lo han dicho, sobre lo útil que ha sido para nosotros esto. Me gustaría pedirle un feedback, una retroalimentación. Nosotros decidimos darnos una pausa antes de empezar tal vez con otra temporada. En esta pausa también para evaluar si nos pareció bien este formato, si nos gustaría quizá cambiar algo. Y muy bienvenidos comentarios, sugerencias de parte de nuestro público para esta autoevaluación crítica. Sí, de todas maneras, eso es súper importante, que nos comenten en redes sociales. Yo siempre les digo y termino el capítulo diciendo que nuestras redes sociales y todos nuestros canales están siempre abiertos para recibir comentarios, quejas, lo que se les ocurra, temas, de hecho también hemos recibido, así que todos nuestros canales, las redes sociales nos encuentran como Astrofísica Más, así que queremos verlos, escucharlos, leerlos, así que con eso terminamos. Bueno, en Spotify, en la aplicación de Spotify ahora también existe una opción que es de preguntas en realidad, pero es un poco más limitada, pero también nos pueden comentar por ahí, así que esperamos que nos hagan todos los comentarios. Nos tomamos este break, pero no se despidan tan así como tan, ¿cómo se llama? No se vayan muy lejos. No se vayan muy lejos, pónganse al día con los capítulos y eso. Nos vemos, leemos y escuchamos, como decía, en ojalá una temporada 2, pero espero estén contentos de haber escuchado toda esta temporada y quienes no lo han hecho se puedan poner al día en este break para que nos echen de menos. Así que nos despedimos. Chao, chao a todos. Chao, hasta la próxima. Bien, nos vemos pronto. Esto fue Tomando Conciencia del Instituto Milenio de Astrofísica. Revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS. Búscanos como @astrofísica más.